Bien, en este video voy a desarrollar el costo del capital, el cálculo del costo del capital medio ponderado, de una manera práctica con ejercicios prácticos. Bien, eh, lo que nosotros sabemos es que las empresas, para financiar sus activos, financiar sus inversiones, eh, necesitan financiamiento de fuente propia por los accionistas, los inversores, y de fuente de tercero, obteniendo deudas. Bien, en esta ecuación contable, del lado izquierdo, tenemos el activo. Imaginémonos lo que queremos financiar, ya sea una planta industrial, ya sea algún proyecto de inversión, y lo financiamos una parte con deuda, perdón, con capital de los socios, de los accionistas, los cuales tienen un rendimiento esperado. Ese costo que tiene para la empresa es lo que nosotros queremos analizar conjuntamente con la deuda con tercero, el pasivo, los préstamos que puede obtener la empresa. Ejemplo, si la empresa se financia, compra una máquina financiada por el proveedor, seguramente ese costo de financiamiento por el tiempo es lo que nos va a cobrar nuestro proveedor. O si solicitamos un préstamo en una entidad financiera, en un banco, también nos va a cobrar una tasa de interés anual. Bien, al activo lo vamos a denominar con una letra B corta, inversión. Al patrimonio neto lo vamos a determinar, lo vamos a representar en una letra E, que va a ser el capital propio, el pasivo con la letra D de deuda, y vamos a trabajar con la siguiente fórmula del costo del capital medio ponderado, donde vamos a desarrollar dos términos. En esta primera parte, en este primer término, ¿cuánto representa la deuda sobre la inversión por 1 menos I, donde I va a ser el impuesto? Cuando nosotros hablamos en impuesto, hablamos de impuestos, nos referimos al impuesto a las ganancias, que tienen los distintos países o impuesto a la renta. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos reduciendo el porcentaje de impuesto, ¿sí? Con esta fórmula, porque el costo que nosotros tenemos en intereses por financiarnos con terceros, en el impuesto a las ganancias, podemos reducir ese gasto y por ende pagamos menos impuesto a las ganancias. Ya lo desarrollamos en un ejercicio práctico. Por una tasa de deuda. Si el banco me cobra un 10% anual, una tasa nominal anual del 10% para financiarme, lo vamos a multiplicar acá. Y en el segundo término vamos a analizar cuánto representa la inversión, el capital propio sobre la inversión. ¿Cuánto financiamos con capital de los accionistas? Por la tasa esperada por los accionistas. Entonces, D es deuda, B va a ser la inversión o el activo que queremos financiar, E el capital propio y la tasa de impuesto a las ganancias, y R de deuda, la tasa de interés del pasivo, de los préstamos que recibamos, R de capital propio, la tasa esperada de retorno. ¿Cuánto esperan ganar los accionistas por participar en este proyecto o invertir en la sociedad? Bien, veamos un ejercicio práctico. Número 1. La empresa MG Advice SA tiene la siguiente estructura. Paga 10% por deuda y 16% por capital. El impuesto a las ganancias equivale al 35%. Bien, y me da el siguiente dato, que el valor de mercado de deuda, o sea, en la deuda, en la parte que estamos financiando con deuda, es de 194 pesos, es un ejemplo simple numérico. El valor de mercado de capital, lo que financiamos con los accionistas o capital propio, 453, lo cual suma un total del activo de la inversión de 647 pesos. Repasando la fórmula, sabemos que el costo del capital medio ponderado es la deuda sobre la inversión por 1 menos I para restar el impuesto a las ganancias, por el costo de financiarme con tercero, y en el segundo término tenemos el capital propio sobre la inversión, o el activo, por la tasa esperada de los accionistas. Vamos a la solución. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué porcentaje de financiación es con fuente propia y qué porcentaje con fuente de tercero. Para eso, teniendo el dato del temario, sabemos que 194 pesos es de deuda,
453 pesos de capital propio, de un total de 647. Entonces, la deuda representa un 30%, los 194 pesos, dividido en 647. Y el capital propio financia un 70%. ¿Cómo lo calculo? 453 pesos dividido en 647 pesos, que es el total. De esta manera, determino que el activo está financiado con deuda por un 30% y con capital propio por un 70%. Con estos datos, sabiendo los costos y la tasa esperada, vamos a calcular el costo del capital medio ponderado, reemplazando los datos en la fórmula antes estudiada. El 30%, 0,3, financiado con deuda, a un costo del 10%, o 0,10, por 1 menos 35. Estoy restando el impuesto a las ganancias que voy a deducir y voy a pagar menos impuestos, es algo a favor de la empresa. Y en el segundo término, el 70%, 0,7 de capital propio, por un 16%, 0,16, que es la tasa esperada por los accionistas. Resuelvo ambos términos, sumo, y me da, y al multiplicarlo por 100, pasarlo en porcentaje, me da 13,15%. Ese es el costo del capital promedio ponderado de financiar este activo, esta inversión, una parte con deuda y una parte con capital de los socios. Bien, concluimos que a la empresa, al activo, le cuesta un 13,15 al año. Pasemos a otro ejercicio. Suponga que un proyecto de inversión a perpetuidad sujeto a una tasa de impuesto del 40%, el impuesto a las ganancias del 40%, requiere una inversión de 250.000 pesos y será financiado en un 60% con deuda, a un costo del 14% de interés, y el 40% restante con acciones que exigen un rendimiento del 18%. Es decir, que el 40% lo vamos a aportar, lo van a aportar los socios, y ellos esperan mínimamente ganar un 18% al año por involucrarse en este proyecto. Veamos qué es lo que nos pide. Repasamos la fórmula con la que vamos a resolver el ejercicio, interpretando los datos, y vamos a la solución. El temario nos dice que el activo que queremos financiar es 250.000 pesos. El 60% lo financiamos con préstamos de tercero, con deuda, que nos cuesta un 14% anual. Y el 40% restante lo van a aportar los socios y esperan ganar un 17% al año. Y el T igual a 40% sería el impuesto que hay que descontar, que nos da un ahorro financiero. La primera pregunta es, ¿cuál es el rendimiento mínimo que debe tener el proyecto para poder ser aceptado? Y lo vamos a calcular incluyendo todos estos datos en la fórmula, donde tenemos el 60% que financiamos con deuda a un costo del 14%, a la cual le restamos el 40% de impuesto a las ganancias, más el término que financiamos con capital propio, un 40%, a un costo o una tasa esperada del 18%. Y eso nos da un 12,24% al año. Esto significa que el proyecto debe tener un rendimiento mínimo de 12,24% para que así se puedan pagar los intereses por la deuda, si nos presta el banco, por ejemplo, se le pueda pagar los intereses, y también se pueda distribuir dividendo al final del ejercicio a los accionistas, que ellos están esperando un 18%. Bien, la otra pregunta es, ¿cuáles son los ingresos mínimos después de impuestos del proyecto? Y acá cuando ya me habla de ingresos mínimos, a diferencia del punto anterior que me habla de rendimiento, de porcentaje, términos porcentual, acá me habla de importe y lo vamos a analizar en pesos. Para eso vamos a tener en cuenta el valor de la inversión. El activo es de 250.000 pesos, queremos financiar un 60%, o sea, 150.000 pesos de esa inversión, vamos a pedir prestado a los bancos, por ejemplo, para poder financiarnos, los cuales nos cobran un 14%, y le reducimos el impuesto a las ganancias. El segundo término, donde vamos a financiar el 40%, o sea, 100.000 pesos de esta inversión, con fondos propios de los accionistas, y esperan ganar un 18%.
hacemos los cálculos de los distintos términos, sumamos, y los intereses que hay que pagarle al banco, menos lo que puedo deducir de ganancia, me arroja un saldo de 12.600 pesos, más los 18.000 pesos que le tendré que distribuir a los accionistas en concepto de dividendo al final del año. En total, necesito 30.600 pesos. El proyecto debe generar un ingreso mínimo después de impuestos de 30.600 pesos para que valga la pena. Así puedo pagar la deuda o el costo de la deuda, los intereses, y puedo cubrir las expectativas de los accionistas o posibles inversores de ganar un 18%. Punto C, teniendo los mismos datos, me dice qué ingresos recibirán en conjunto de manera efectiva los acreedores y los accionistas. Los acreedores, por ejemplo, podría ser el banco, que me va a financiar 150.000 pesos, es decir, el 60% de los 250.000, a una tasa del 14% anual, más el 40% de 250.000, que son los 100.000 pesos que van a financiar los accionistas y esperan ganar el 18% anual. Calculo cada término y me da 21.000 pesos que le tengo que pagar de intereses al banco y 18.000 pesos que esperan ganar los accionistas o que se le distribuya un concepto de dividendo. Por lo tanto, yo necesito un ingreso mínimo de 39.000 pesos. O sea que 39.000 pesos van a cobrar entre el banco y los accionistas por financiar este proyecto. Último punto de este ejercicio número 2, teniendo en cuenta los mismos datos, me pregunta ¿por qué la diferencia entre los valores calculados en B y en C? Y yo tenía los valores calculados en B y en C. En C tenía que la empresa le debía pagar al banco o a los acreedores 21.000 pesos más 18.000 a los accionistas, me daba un total de 39.000. Y en B tenía calculado que la empresa mínimamente debía generar un ingreso después de impuestos a las ganancias por 30.600 pesos. ¿A qué se debe la diferencia? La pregunta. Y la diferencia está dada por el ahorro fiscal que tenemos de endeudarnos. La diferencia corresponde al impuesto del 40% sobre los intereses por deuda. ¿Qué significa esto? Que endeudarme no siempre es malo, depende el rendimiento que yo pueda obtener y el costo que tenga esa deuda. Si es mayor el rendimiento, me va a convenir endeudando, teniendo el adicional de un ahorro fiscal, que si yo me endeudo, tengo que pagar intereses, esos intereses son gastos que los puedo deducir del ejercicio, del resultado, y por lo tanto la base imponible para el impuesto a la ganancia va a ser menor. Obtengo un ahorro fiscal. La diferencia con los accionistas es que los accionistas, cuando yo le pago dividendos, no estoy pagando gasto, no estoy deduciendo al ejercicio, y por lo tanto no estoy reduciendo impuesto a las ganancias. Por eso no es tan malo endeudarse con terceros. Paso al ejercicio número 3 y último de este video, donde leo el temario. Y en este caso me da los datos de otra manera. Me dice, las 80.517 acciones comunes de una empresa tienen un valor de mercado de 2 pesos con 70 cada una, y se espera que el dividendo del próximo año sea igual a 21 centavos, 21,6 centavos por acción. Entonces, nosotros sabemos que el capital, el patrimonio de una sociedad anónima, se está compuesto por acciones, por distintas acciones. En este ejemplo nos dice que son 80.517 y nos da el valor unitario. Yo al multiplicar la cantidad de acciones por el valor unitario voy a obtener cuánto es el capital propio de la empresa. Bien, lo que me dice que los dividendos vienen creciendo a una tasa constante del 6% anual, lo cual continuará en el futuro, lo que me da las expectativas de que si hasta acá se viene distribuyendo o pagando 21 centavos, 21,6 centavos por acción, entiendo o espero que en el próximo ejercicio que estoy calculando me va a retribuir lo mismo. En esta empresa, con una tasa de impuesto del 50%, en este temario una tasa de impuesto a la ganancia altísimo del 50%, tiene una deuda de 150.000 pesos en valor nominal, que vence íntegramente a los 2 años y paga por ella a los inversionistas una renta anual del 10%. O sea que las personas o los inversores que financian a esta empresa, ¿sí?, financian por 150.000 pesos, le cobran 10% anual. Eso es lo que le cuesta a la empresa esta parte.
y conociéndose que la tasa de rendimiento al vencimiento de esta deuda es del 12%. ¿Qué se pide? Que haga los cálculos necesarios para determinar la tasa de costo de capital medio ponderado de la empresa. Repasando la fórmula, vamos a la solución. Y empiezo a recoger los datos que me da el temario y calculo el valor de mercado de esta empresa. El capital es 80.517 acciones por 2 pesos con 70 cada una, me da un total de 217.395,90 pesos. El siguiente paso es calcular el rendimiento por acción, que me da el valor, pero yo quiero saber en porcentaje cuánto es ese rendimiento. ¿De qué manera lo puedo hacer? Divido los 0,216 centavos de dividendo que va a pagar o espero que pague la acción, en el valor de cada acción, 2,70 pesos, y me da un 8% el rendimiento esperado de los accionistas. Teniendo en cuenta que el impuesto es un 50%, y la deuda es 150.000 pesos de este proyecto, o de esta empresa, está financiada con deuda a un costo del 10% anual. Lo primero que tengo que determinar, o lo siguiente, es el porcentaje de financiación del activo. Si yo sé que el valor de mercado del capital es 217.395,90, y aparte sé que la empresa tiene deuda por 150.000 pesos, sumo los dos y me va a dar el total del activo o de la inversión que estoy financiando, que es 367.395 pesos con 90 centavos. De esta manera puedo calcular qué porcentaje se financia con deuda y qué porcentaje se financia con capital propio. Y me da 41%, que se calcula los 150.000 de deuda dividido en el total de la inversión o del activo, y el 59% con capital propio, que es el valor de las acciones dividido en el total de la inversión, y ambos suman el 100%. Por último, calculemos, aplicando la fórmula, el costo del capital medio ponderado, y reemplazamos los datos. Sabemos que el 41% es financiado con deuda a un costo del 10% anual, en la cual puedo restar un impuesto a las ganancias del 50% de ese gasto. En el siguiente término voy a tener un 59% lo financiamos con capital propio a una tasa esperada por los accionistas del 8%. Resuelvo cada término y me arroja un costo del capital medio ponderado de un 6,77%. Es el mix entre financiarme con deuda y financiar con fondos propios, y lo que puedo deducir de financiarme con tercero, en esa ponderación, en esa proporción, me arroja un costo final de 6,77%. Así que bueno, quería explicarle el costo del capital medio ponderado, cuánto cuesta financiar una empresa, con 3 ejercicios prácticos, sencillos y breves. Muchas gracias.